¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos. Muchas gracias una vez más por acompañarnos en una presentación de hoy del mercado alemán. Hace pues un mes y poco, ¿no? Tuvimos la del mercado nacional y también tuvimos la presentación que hicimos con Eduardo, ¿no? Bueno, son muchas las intervenciones que estamos teniendo, yo creo, ¿no? Con el sector, las llamadas, las reuniones, pero esa es un poco la finalidad que desde Turismo de Gran Canaria queremos hacer. O sea, al final lo que nos interesa es estar cerca y próximos al sector, que ustedes sepan continuamente lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, las líneas de trabajo, dónde está Turismo de Gran Canaria. Y también es importante conocer el feedback. Es decir, esto también lo hacemos con la idea de que sean ustedes los que nos digan, bueno, si les parece bien la línea de trabajo que estamos llevando, cualquier sugerencia que quieran hacer, recomendación. Para nosotros es muy importante. Al final, el trabajo de Turismo de Gran Canaria tiene que ser de la mano con el sector, como no puede ser de otra manera. Tenemos que ser útiles para ustedes. Pues la idea de hacer todas estas presentaciones que estamos haciendo, que nos estamos viendo mucho y bien, es esta, ¿no? Que también ustedes recojan toda esta información y también nos den su valoración y nos ayuden a mejorar. Esto es un trabajo en equipo. Para empezar, hoy, antes de empezar con la presentación del mercado alemán y presentar a las personas que lo van a realizar, me gustaría que Pino León me acompañara un segundo, porque, bueno, ya la conocen, vamos, Pino. Pino es la jefa de sección de promoción turística, es la persona que coordina el trabajo de mercados y de producto, y desde el departamento pues se llevan acciones como las que hoy vamos a ver, como con el resto de mercados y de países. Entonces, el departamento de Pino ha elaborado un pequeño cuadro para que vean las acciones. Lo vamos a colgar, o sea, pueden sacarle fotos también si quieren, pero lo vamos a poner en la página web. Todas las acciones en las que vamos a trabajar durante el año. Y son acciones en las que ustedes se pueden sumar. O sea, la idea es que ustedes se sumen en las que puedan o tengan interés en estas acciones que vamos a ponerle. Lo tenemos dividido por mercados, por cada uno de los mercados, para que vean, grosso modo, dónde vamos a estar durante el año. Como digo, lo vamos a colgar en la página web, o sea que no se apuren, para que después lo pueden ver con calma. Y a partir de ahí, cuando ustedes también lo vean, lo analicen, si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, si se quieren sumar, pues simplemente nos mandan un correo electrónico a Pino como jefa de promoción o a cada uno de los técnicos de los mercados en concreto a los que se quieran sumar, ¿vale? Pues, Pino. Pues, esto es un poco... Lo que les quiero mostrar es la parte de mercados que hace referencia únicamente a jornadas profesionales, ferias y eventos en los que asistimos en los distintos mercados, ¿vale? Con las fechas previstas para que ustedes luego, como dijo Pablo, o sea, esto excede del mercado alemán, lógicamente son todos los mercados, ustedes cuando quieran en la web consultan, miran y si quieren acompañarnos, encantados, ¿vale? También me gustaría, antes de seguir, este es el mercado Alemania y Austria, ven de enero a diciembre, donde vamos a estar con la fecha prevista. También decirles que es un documento vivo, es decir, se pueden ir incorporando a lo largo del año nuevas jornadas profesionales a las que vayamos. Aquí tienen el mercado nacional, que el mercado nacional pues, tiene una actividad frenética. También me gustaría aquí poner en valor el trabajo de todos los compañeros, porque todo esto lleva mucho trabajo de reserva, de espacios, de material, de personal, de organización. Aquí tienen en Estados Unidos los eventos a los que vamos a asistir. Pues son 5, o sea, es importante para que también si se quieren sumar saben que encantados de que nos acompañen. Lleva trabajo de branding, de digital, de todas las áreas de turismo de Gran Canaria, pero bueno, es un poquito pues que todos ustedes tengan acceso a toda esta información con suficiente antelación. Aquí tienen en Francia y Benelux. Allá hay una que fue en enero, que es vacante. Bueno, pero estas muchos de ustedes ya las conocen porque son ferias, ¿no? Conocidas por todos, pero otros que no porque vamos solo a Gran Canaria. De hecho, donde pone la entidad colaboradora, ven que muchas que pone solo Turismo de Gran Canaria es que nosotros vamos con nuestro stand propio. Eso quiere decir que tenemos que diseñar stand, o sea, es simplemente que sepan, por ejemplo, a la otra vamos con Tour España, turismo de... Bueno, pues todo esto vamos a hacerlo en Italia y Suiza a lo largo del año. En Irlanda y Reino Unido,
Si voy muy rápido y quieren que paren alguno, paro, pero vamos, que estén tranquilos porque lo van a tener en la web en el área profesional, ¿vale? En los países de la Comunidad de Estados Independientes Soviéticos de habla rusoparlante vamos a estar en muchos workshops, roadshows, en ferias. Estos son países que están muy dirigidos al lujo, al alto poder adquisitivo. Aquí tienen, pues miren, como verán, no paramos en todo el año. Países del este. También tenemos acciones que vamos solo turismo de Gran Canaria, otras que vamos con Tour España. Tour España, aquí en nórdicos y bálticos, también tienen todo el cronograma del año. También con las entidades colaboradoras. Mercado en Portugal, también. Solferias, que acaba de ser recientemente, y ahora la BTL este fin de semana. Ay, se paró ya. Sí, ya está. Y después me falta aquí añadir, hemos cerrado con Portugal, pero me falta añadir, que no está metido, porque estamos pendientes de cerrar la fecha, unas jornadas profesionales que vamos a hacer en China, que serán en el mes de mayo, a finales de mayo, y que finalizan con la ITB de Shanghai, ¿vale? Para también quienes estén interesados en acompañarnos. En cuanto cerremos la fecha, lo publicaremos en la web. Simplemente era comentarles eso para que vean toda la actividad de todos los compañeros de mercados solo relacionado con jornadas profesionales, porque después hay mucho más trabajo, ¿no? Que ya les explicarán ahora Fernando y Noelia la parte más detallada del mercado alemán. Pues nada, muchas gracias, Pino. Pues sí, al final pueden entender un poco el cronograma anual de todos los mercados, el trabajo que, como decía Pino, hace todo el personal de Turismo Gran Canaria, tanto el departamento de mercados como producto, como todas las áreas que trabajan, ¿no? Pues el marketing digital, branding, información turística, todas ellas al final trabajan para que esto sea una realidad. Bueno, vamos a pasar a la presentación del mercado alemán. Como una pequeña introducción, la semana que viene vamos a estar, algunos de los que hoy estamos aquí en Berlín, en la ITB, y la idea es que esto les sirva un poco para los que vayan a ir y los que no también, que tengan el conocimiento de cómo se está ahora mismo manejando el mercado alemán, cuáles son las tendencias y cómo está trabajando Turismo Gran Canaria en este mercado. Hace unas semanas que también tuvimos aquí una presentación, yo les hablé a los que estaban y los que no se los recuerdo, un poco de las cifras en general que Turismo de Gran Canaria, que la isla de Gran Canaria había cerrado en 2023. Que estábamos contentos porque habíamos llegado a las cifras prepandémicas en total de mercados, en total de visitantes, es decir, estamos en 4.300.000 turistas, lo cual ya a nivel global supera la cifra de llegada de 2019. Esto es importante porque nos deja trabajar, es decir, hemos conseguido llegar a las cifras de 2019 y por lo tanto ya pues esa vocecilla que continuamente nos decía, oye, tenemos que recuperar la actividad prepandémica, pues ya la hemos alcanzado. Pero esto lo que a nosotros, desde Turismo Gran Canaria, lo que nos deja es trabajar. Nos deja trabajar en nuestro plan estratégico y plan de marketing. Lo que nos hace centrarnos en lo importante y no es el número de turistas, no es el número de llegadas de pasajeros. Eso está bien para la prensa porque al final tienen que dar siempre un dato, tienen que dar un número. Pero nosotros tenemos que trabajar en la tipología de cliente que llega. Tenemos que trabajar en que el cliente cuando llega a Gran Canaria se mueva en la isla, que esa economía que deja al turista en la isla cada vez sea mayor y además se reparta en toda la geografía. Y que el cliente pues cada vez se quede más tiempo, que sea un cliente, pues recuperar la fidelidad del cliente y subir el gasto en el destino. Eso es lo que nosotros estamos empeñados, eso es lo que estamos trabajando desde hace pues ya 3 años con el último plan estratégico que tenemos y eso es lo que también en lo que tenemos enfocado el foco. Lo digo porque ahora vamos a ver cifras del mercado alemán, que es un mercado que aún no ha llegado a la cifra prepandémica de número de turistas, pero sí lo ha sobrepasado, por ejemplo, en gasto. Es decir, le estamos dando mucho más importancia a lo cualitativo que a lo cuantitativo. Y el mercado alemán es un gran representante de eso. Lo digo como una pequeña introducción antes de que los compañeros empiecen a hacerlo. Bueno, pasamos ya a la presentación. En primer lugar va a estar Fernando Arias. Fernando es nuestro promotor, como saben, en Alemania y en Austria. Un viejo conocido por todos ustedes porque es un clásico, una persona que lleva toda la vida con nosotros y es un gusto y un placer seguir trabajando con él, presentarlo, porque es un magnífico profesional. Así que nos encanta que nos acompañe y nos dar una visión de cómo está el mercado. Adelante, Fernando.
Muy buenos días a todos y muchas gracias por venir. Una alegría tener esta nutrida presencia de empresarios y de compañeros de turismo de Gran Canaria y de otros organismos que también trabajan con el turismo. La verdad que para mí es un honor poder estar aquí hoy y por supuesto doy las gracias a Turismo de Gran Canaria por darme un año más la oportunidad de acercarles los datos de un mercado que es importantísimo históricamente para Gran Canaria y que quizá no esté viviendo su mejor momento. La presentación que les voy a ofrecer ahora la pueden disfrutar como la voy a presentar ahora, pero yo les sugiero también que en una segunda oportunidad, quizá esta tarde, mañana o pasado mañana, con un café, o el fin de semana o quizá en el avión, camino de Berlín, los que vayan a ir, bienvenidos allí también, por supuesto, por mi parte, la vean otra vez y la vean al detalle. Son muchos datos, son muchas informaciones, hay conclusiones claras, pero hay muchas informaciones que se pueden leer entre las diferentes cifras y gráficas que voy a mostrar y que quizás les pueden aportar mucho más de lo que resumidamente yo les voy a contar hoy. Como acabo de decir, Alemania es un país que está en un momento, yo diría casi de punto de inflexión. Políticamente hay un momento de gran intranquilidad, económicamente también, socialmente sabemos que las huelgas han plagado al país durante el año pasado. Y esto también se traduce en gran parte en el sector turístico. Por tanto, no es de extrañar que estas tres personas que están arriba a la izquierda estén pasando un bastante mal momento. Son los tres representantes del gobierno alemán, de los tres partidos que gobiernan en coalición, y lo están pasando bastante mal. Lo están pasando bastante mal porque económicamente tienen que hacer encaje de bolillos para poder sacar, por ejemplo, como sucedió a final del año pasado, el presupuesto del año 2024 adelante, ¿no? Fue un momento sin precedentes en la historia de Alemania, donde el Tribunal Constitucional rechazó varias veces estos presupuestos y no había pasado nunca antes. Y lo consiguieron sacar. Lo consiguieron sacar básicamente a base de subir los impuestos, lo cual eso crea un gran descontexto. Sabemos que normalmente tiene pocas posibilidades para poder sacar adelante un presupuesto, bien subes los impuestos, bien recortas subvenciones o bien haces más gasto. La opción de subir impuestos ha sido la decidida por el gobierno alemán y eso ha dado pie a muchísimas huelgas en Alemania, ¿no? No sé, los alemanes que estén aquí, si se me queda alguna huelga atrás, que me lo digan, ¿no? Ha habido huelga de médicos, ha habido huelga de transporte público, huelga de aeropuertos. Huelga de la agricultura, de la ganadería, etc. O sea, una situación realmente sin precedente en Alemania. Si esto no era poco, se ha sumado la intranquilidad por el momento político, ¿no? Sobre todo por la política migratoria. La política migratoria en Alemania está sufriendo un cambio también bastante fuerte. Probablemente estos tres señores que están arriba a la izquierda no eran conscientes de que iban a tomar determinadas decisiones para poder parar el tsunami que se les viene encima. Me refiero de críticas. Y esto ha dado pie al auge de la extrema derecha. Como contrapunto tenemos que la crisis energética se ha conseguido resolver más o menos. No ha sido al final tan dramático como se preveía. En 2002 sí, el año pasado no. Y esto ha puesto un poco el contrapunto a toda esta situación. Es decir, momento de bastante intranquilidad que se traduce también en la economía, en esa montaña rusa que se convierte en la economía alemana durante el año pasado. Subidas y bajadas, momentos de optimismo con momentos de mucho pesimismo y al final un dato que deja bien claro lo que puede ser la economía alemana en la actualidad. El Producto Interior Bruto cayó por primera vez en mucho tiempo en Alemania, prácticamente desde la reunificación. Las previsiones para este año son relativamente bajas, tampoco son seguras. La inflación fue también bastante alta, eso se tradujo también en el sector turístico en el encarecimiento de los viajes y para este año por lo menos hay una cierta moderación en la inflación, lo cual es un motivo de alegría. Y probablemente como pilar más importante, positivamente hablando, sea el desempleo bajo que se sigue manteniendo en Alemania, ¿no?
Por eso tenemos en la parte verde, en la parte positiva, continuamos con el mercado laboral estable como pilar importante de Alemania, con todo lo que se supone, la subida de salarios en general, la contención del endeudamiento, y en la parte negativa, pues que el año pasado fue negativamente, desde el punto de vista económico, sigue la necesidad imperiosa de profesionales cualificados y que el consumo privado por primera vez en muchísimo tiempo bajó, lo que viene a dar una impresión de lo que la gente puede estar realmente pensando y viviendo en su día a día, es decir, bajar el consumo porque hay bastante inseguridad. Todo esto se traduce también en cierto modo en el sector turístico. 2019, 71 millones de viajes se hicieron en Alemania. 2023, 69 millones. La previsión para 2024, 70 millones. Es decir, probablemente ni siquiera este año Alemania consiga sacar adelante la cantidad de viajes que solía hacer en la época prepandemia. La motivación por los viajes viene siendo la misma de siempre. Aquí no ha cambiado prácticamente nada. Además, para nuestro beneficio, sigue siendo el sol y playa, el viaje de descanso, escapar de la rutina, recuperar energía, las principales motivaciones y tipos de viaje en Alemania. Con todo, tenemos que el año pasado la facturación de viajes en el invierno fue negativa y por primera vez, desde la pandemia se cerró una temporada en positivo en facturación de viajes en Alemania, que fue el verano 2023. Esto hizo posible que el completo del año se cerrase un 7% en positivo, facturación, pero ojo, debajo, en rojo, 15% menos de clientes. Actualmente, y la previsión para este año es exactamente la misma, viaja un 15% menos de personas en Alemania. Todas estas personas gastan más. La facturación es increíblemente alta. Esto es por la inflación, obviamente, pero también por el tipo de viaje que la gente hace. La gente gasta más en el viaje, no solamente por la inflación, sino también porque desea determinados productos o porque sube los estándares en cuanto al alojamiento deseado o a las excursiones que desea hacer en el destino, los seguros contratados, etc. Es decir, menos clientes gastan más. Y esta es la parte positiva que tiene Alemania. Con este panorama, el Reisanalyse se animó a preguntar una de las cosas típicas que suele hacer, que cuál es la estimación que hace de la situación económica hacia el futuro. Y es curioso, la mayoría de los alemanes, es una encuesta bastante representativa para aquellos que lo conocen quizá, la mayoría de los alemanes ven la situación económica general, un 55% de ellos que va a ir a peor, la situación económica general. Pero en el momento en que le pregunta por la situación económica personal y miran su cuenta corriente y miran su bolsillo, dicen, bueno, la verdad es que no me va tan mal a mí personalmente. Yo veo que todo está muy revuelto alrededor, pero a mí no me va tan mal. Y por eso califica como que su situación personal se va a mantener igual. O sea, hay una línea relativamente similar a lo largo de los últimos 12, 13 años. Es decir, hay dinero, la gente lo tiene, la gente lo gasta con más reticencia, es menos propensa a soltar el dinero rápidamente en determinados bienes de consumo, como puede ser tecnología, ropa, etc. Pero en el viaje lo gasta todavía. Inflación y mayor gasto impulsa la facturación. El verano 2023, lo acabo de decir, primera temporada en positivo después de mucho tiempo. Y el paquete y el todo incluido está al alza en Alemania. Hay una gran, importante recuperación del paquete turístico. Todo esto viene aderezado también por la sostenibilidad. Es un tema que obviamente a nadie se le pasa por alto actualmente y para los alemanes es también un tema fundamental. En su día a día, obviamente, separación de basura, las ventas de coches eléctricos se han disparado en Alemania también. Y a la hora de viajar vemos una línea relativamente ascendente en los últimos 10 años sobre la actitud ante la sostenibilidad en el viaje. Es relativamente alta tanto en lo social como en lo ecológico, más en lo social que en lo ecológico. La gente da más importancia a la sostenibilidad social a la hora de viajar
a la hora de que quizá en el país a donde se va a hacer vacaciones las cosas vayan bien para las personas que están allí, que a lo ecológico. Sin embargo, y ya el año pasado lo comenté, hay un gap, ¿no?, entre la actitud y el comportamiento a la hora de viajar. Y lo vemos en la parte derecha. Factor decisivo, la sostenibilidad fue el factor decisivo o al menos un aspecto importante a la hora de viajar. Solamente para un 4% fue un factor decisivo, es decir, a la hora de organizar su viaje, tuvo en cuenta de la A a la Z la sostenibilidad. Para un 19%, al menos fue un factor o un aspecto importante. Situación que no casa directamente siempre con la actitud previa, ¿no?, cuando le preguntan. La gente cuando contesta probablemente en muchas encuestas tiende a decir cosas que probablemente cuando tiene que poner en práctica a lo mejor no es tan fácil. La compensación de CO2. La mayoría de los turoperadores, como sabemos, tenemos algunos representantes hoy aquí de compañías aéreas, tienen programas para poder compensar el CO2, ¿no? A la hora de comprar un viaje, tú puedes donar un 0,5, un 1%, un 2% del viaje para un proyecto que tenga el turoperador o la compañía aérea. Solamente un 5% ha compensado el CO2 a la hora de comprar su viaje. Al menos 2 puntos por encima de en el año 2019. Y, aquí sí es importante, ¿tenía el turoperador o el alojamiento un sello especial que usted tuvo en cuenta a la hora de reservar su viaje? Un 11%. Bueno, obviamente podría ser mucho más alto, pero no está nada mal. Y si comparamos con 2019, que solamente era un 6%, vemos que obviamente los sellos, los proyectos, los planes que se tienen con respecto a la sostenibilidad en alojamientos, en turoperadores, es importante. El cambio climático, importantísimo. Yo creo que a nadie se le esconde, probablemente todos a la hora de viajar tenemos en cuenta determinadas situaciones, como puede ser el excesivo calor, el excesivo frío, posibles lluvias torrenciales que pueda haber en un determinado destino donde se va a ir. Y para el viajero alemán no pasa desapercibido. Para un 74%, es decir, 3/4 partes de los encuestados de la Future Travel Trends 2024, las olas de calor influirán en sus planes de viaje en el futuro. Casi para un 30% buscará otros lugares más frescos o viajará en otra época del año. Y apenas un 20% buscará otro tipo de viaje en verano. Es decir, pues si hacía sol y playa, a lo mejor me voy a las montañas. Es un tema, ¿no?, el cambio climático. He querido tomar esta gráfica aquí abajo a la izquierda sobre la huella de CO2, ¿no?, en Alemania. En el año 2023, por cabeza 10,5 toneladas de CO2 de media, ¿no? Y vemos que en la movilidad, la he puesto en rojo, casi una quinta parte del CO2, de la huella de carbono de CO2, de los alemanes va destinado a la movilidad. Movilidad, hablamos de coche, hablamos obviamente de trenes y hablamos también de aviones. Además, lamentablemente tengo que decir que este punto concreto era de 19% en el año 2020, donde también es verdad que apenas se viajaba, ¿no?, porque estábamos en plena pandemia, ¿no? Y hay un objetivo claro al año 2045 de 1 tonelada por cabeza, de media. Bueno, probablemente un poco utópico, pero hace 3 años era de 11,2 y actualmente de 10,5 por cabeza. Todo esto nos lleva evidentemente directamente a la digitalización también y a la comercialización. Comercialización convencional, a través de turoperadores o agencias de viaje, que veremos más adelante, o a través de las OTAs. Los 5 portales más importantes en Alemania, apenas ha cambiado con respecto al año pasado. Booking como número 1, Check24, que se ha destapado como un gigante en Alemania. El portal que empezó como comparativa de precios de cualquier tipo se ha convertido en una OTA y además poderosa en Alemania. Se comentan que hay turoperadores convencionales, obviamente los turoperadores convencionales venden todos a través de OTAs, como sabemos. Pagan hasta comisiones del 15, 20, incluso del 25% por los viajes que vende Check24. TUI.com, Invia y Holiday Check. Estos son los 5 grandes entre las OTAs en Alemania. Y vemos también la evolución de las ventas online que pesan muchísimo más en la balanza actualmente que las ventas offline. Es decir,
Las ventas online crecen en los primeros 6 meses en las primeras 6 semanas de este año, perdón, con respecto a las primeras 6 semanas del año pasado, un 20%, aunque las ventas offline también se recuperan bastante bien. El año pasado esta estadística era dramáticamente muy diferente. Era muy, muy diferente y mucho más alta para las ventas online, mientras las ventas offline estaban completamente en negativo. ¿Qué sucede? Las ventas online. Las OTAs venden más viajes, pero de menos valor económico. Las compañías y las agencias de viajes venden menos viajes, pero de mucho más valor económico. Y este valor económico más alto viene dado principalmente por los paquetes turísticos. Los paquetes turísticos que están en alza realmente ahora en el mercado alemán apenas suponen un 35% de las ventas que se realizan en OTAs, en los canales digitales. Es decir, el paquete turístico se reserva todavía fuertemente en agencias de viajes. La gente que gasta 10, 15, 20, 25.000 euros en un viaje de 4 personas, 2 semanas, 3 semanas, no lo paga tan fácil a una OTA. Quiere una persona, quiere una empresa con pies, con manos y con cabeza a quien poder dirigirse si algo no va bien y donde poder reclamar el dinero, obviamente. Las cuotas de reserva en canales digitales en Alemania 2022, el top 3 destinos. Cuotas de reserva, canales digitales. Países Bajos, Italia, Croacia, normal. Hablamos de destinos que se alcanzan por carretera, en tren. Son más fáciles de reservar. En canales digitales la gente es más propensa a hacerlo. Son sitios cercanos, se llega rápidamente. En este punto, no lo he puesto ahí, España copa aproximadamente un 50%, es decir, aproximadamente un 50% de lo que se reserva a España se realiza en canales digitales. Y luego viajes de familias, escapadas de ciudad, activas. Pero nos quedamos con este dato aquí abajo. Paquetes turísticos apenas en 2022, apenas 2 puntos mayor que en 2019, 35% solamente en OTAs en Alemania. Este es el momento en el que les pido que saquen los prismáticos que tienen debajo de los asientos y los cojan para poder ver esta gráfica que están aquí, porque si no, no las van a poder ver. Y es también la razón de por qué les dije que hagan una segunda lectura de la presentación cuando estén tranquilos en casa, porque lo podrán leer mejor. No pasa nada, yo les ayudo. La irrupción de la inteligencia artificial en el turismo y en el cliente alemán está llegando, obviamente. Los turoperadores, las agencias de viaje y, por supuesto, las OTAs hacen uso de la inteligencia artificial cada vez de forma más intensa. Y la encuesta representativa de Centuris, además relativamente reciente, nos dice que ¿cuál es la actitud general del viajero alemán ante la inteligencia artificial? El top 3 de respuestas. La primera, muy alemana. Prefiero a una persona real para preguntas sobre ofertas, productos o servicios que yo haya ya recibido. Es decir, he recibido algo, posiblemente a través de la inteligencia artificial, no pasa nada. Pero después tengo preguntas y no quiero la inteligencia artificial. Tengo preguntas difíciles, difíciles, ¿vale? Y si se me informa previamente que voy a interactuar con inteligencia artificial, entonces está bien, también muy alemán, ¿no? Quiero saber antes que voy a interactuar con la inteligencia artificial. Acciones donde el viajero alemán más rechaza la inteligencia artificial. Atención, atención hoteleros. Comunicación con el alojamiento, casi la mitad. Si quiero hablar con el alojamiento, no quiero un chatbot. Quiero hablar con alguien que me diga si voy a tener la misma habitación del año pasado, que es la misma del anterior. Que me diga si en el desayuno voy a tener esto, esto y esto. Y esto todavía no me lo dice un chatbot. ¿Vale? Por debajo, servicio al cliente de proveedores turísticos, 37%. El servicio al cliente tiene que ser personal, sobre todo si lo prometemos, ¿no? Como decía ayer un agente de viajes, estaba leyendo en la FOV, ¿no? La revista turística alemana, no podemos promocionarnos, o una agencia de viajes no se puede promocionar diciendo atención personal desde el primer momento y cuando el cliente entra en la página web lo primero que le salta es el chat. No puede ser. Factores que harían más confiable la inteligencia artificial, el top 3. Me gustaría decidir si deseo utilizar la inteligencia artificial. Yo decido, 63%. Y con la misma cantidad me gustaría ser informado de que se va a aplicar inteligencia artificial. ¿Vale?
Con todo tenemos lo que le acabo de decir. Las OTAs gestionan más reservas, pero de menos valor, mucho vuelo, mucho solo alojamiento, mucho solo seguro, excursiones en destino, quizás combino un hotel con un vuelo, y las agencias de viajes tradicionales gestionan menos volumen de reservas, esta es la actualidad en Alemania, pero con mucho más valor. Está pasando una curiosidad en Alemania. Las OTAs se están volcando al paquete turístico. Lo hemos visto en la diapositiva anterior. El paquete turístico representa muy poco para las OTAs. Y el margen está en el paquete turístico. El margen está en el paquete turístico. Y las OTAs están buscando la manera de acercarse al paquete turístico. Y de potenciar que la gente compre paquetes turísticos de alto valor. Las OTAs. Están al alza, obviamente, los portales de turoperadores, tui.com, todos los turoperadores convencionales tienen sus páginas web y además bastante potentes, ¿no? Y por supuesto, pues los vendedores de solo alojamiento como Booking, Airbnb, etc. Y los turoperadores tradicionales incrementan sus ventas en OTAs abonando suculentas comisiones. Ya lo comenté antes, las OTAs viven de los turoperadores convencionales, que son los que forman los paquetes y que si pagan grandes comisiones podrán también vender más a través de las OTAs. Y eso está sucediendo. Pasamos más a lo nuestro, ¿no? A lo que más conocemos, los turoperadores y las agencias de viaje. Aquí cambia poco el panorama con respecto al año pasado e incluso a los años anteriores, ¿no? Tenemos a TUI como gran poderoso en Alemania, dentro de la turoperación, seguido de Der Tourist y de FTI a una similar cuota de mercado. Pero lo más importante probablemente sea la cifra en verde dentro del paréntesis, ¿no? Es el crecimiento con respecto al año anterior. Por ejemplo, TUI 26% de más, 16% en Der Tourist y 7% en FTI. Y continuamos así, crecimiento también increíble de Schaumsland-Reisen, de Altours. Estamos hablando de una facturación muy, muy alta. Menos clientes, pero repito, facturación muy alta. Y esto lo viven los turoperadores de primera mano. TUI se fortifica bastante bien en Alemania. Hemos oído muchas noticias últimamente. Una de las grandes probablemente novedades es la alianza que ha cerrado con Ryanair para crear paquetes turísticos. ¿Quién lo iba a pensar? Yo nunca lo hubiese pensado. Y probablemente la haga más fuerte. Volvemos. Los viajes organizados siguen por debajo de los viajes organizados de forma individual, es decir, los viajes organizados por turoperadores siguen por debajo de los viajes organizados por prestadores de servicios, portales y demás, pero los viajes organizados crecen con respecto al año anterior. El año anterior 44%, 47% en el 2023. Es decir, hay una recuperación del paquete turístico. Y abajo informaciones de interés, sobre todo para los hoteleros que suelen estar en la carretera, a la hora de trabajar con los turoperadores y con las agencias de viajes, los grandes poderosos entre las principales cooperativas y cadenas. Conocemos GRTK, TSS, Schmetterling, etc. Y un año más la gráfica que deja clara las consecuencias de la pandemia para las agencias de viaje, ¿no? Durante la pandemia cerraron aproximadamente unas 3.000 agencias de viajes físicas en Alemania, lo cual lo notamos ampliamente en la comparativa. La línea azul es la comparativa del año pasado, donde los turoperadores pues, obviamente tienen muchísimas agencias con las que colaboran, porque también hay menos agencias a disposición. La inteligencia artificial, a través de la Asociación de Turoperadores y Agencias de Viaje de Alemania, está llegando también a las agencias de viajes y a los turoperadores. Y además está llegando fuerte. Están recibiendo formación, hay subvenciones para que las agencias de viajes puedan poner en marcha actividades y herramientas apoyadas en la inteligencia artificial que refuercen su actividad, y entre ellas está pues, la redacción de emails estándares muchas veces a los hoteleros para pedir determinadas cosas, la formulación de ofertas, etc. Con el objetivo de incrementar la productividad. Hay poco personal en Alemania, hay poco personal cualificado para trabajar en la agencia, con lo cual si se hace uso de la inteligencia artificial, el personal se puede dedicar a otras cosas, mejorar la experiencia del cliente y acompañar en el Customer Journey durante todo el tiempo. Lo verde, lo positivo, lo rojo, lo negativo. Bien grande escrito arriba, 2024, recuperación clara de las reservas anticipadas. Esta es otra de las grandes
evidencias que estamos teniendo actualmente en Alemania. Una recuperación clara de las reservas anticipadas. ¿Por qué sucede esto? El viaje se ha encarecido mucho, muchísimo. También el volar simplemente se ha encarecido mucho. Y la gente se ha dado cuenta que si hace uso del early booking, puede ahorrar mucho dinero. Por eso se está volviendo a esos niveles lentamente, niveles prepandemia, donde el alemán reservaba con muchísimos meses de antelación, 6, 9, incluso un año, ¿no? Y en el punto negativo, bien grande arriba, la escasez de personal. La Oficina de Empleo en Alemania estima que en 2030 habrá aproximadamente unos 700.000 trabajadores menos en el sector turístico en Alemania. Hoteles principalmente, pero también agencias de viajes, tour operadores, todo lo que nos podamos imaginar dentro del entramado y de la cadena de valor del turismo, ¿no? Un dato bastante dramático que casa directamente con este aquí abajo. Desciende el interés en formación en turismo. Desciende el interés en formación en turismo. Probablemente sueldos bajos, básicamente, ¿no? Y principalmente, diría yo. Exacto. La inflación lastra la demanda de familias de poder adquisitivo medio-bajo. El volar se encarece nuevamente, cosas que ya conocemos. Y en la parte positiva, pues menos clientes dejan más dinero. Las fusiones y cooperaciones están a la orden del día. Proyectos sostenibles, el impulso de la digitalización y la automatización, etc. Aeropuertos y pasajeros. 2023 se alcanzó apenas el 79% de capacidades con respecto a 2019. Hablamos de todavía en Alemania el año pasado hubo un 21% de capacidades menos en el mercado con respecto a 2019. Dato dramático. Arriba a la derecha, las cuotas de capacidades planificadas en 2024 con respecto a 2019. La media de Europa, resto de Europa, están todos los países por encima, ¿eh? Total capacidad de 104% con respecto a la época prepandemia, es decir, 4 puntos por encima de la época prepandemia. Total capacidades Alemania, 89%. Ni siquiera este año Alemania va a alcanzar las capacidades de la época prepandemia. Apenas un 89%. Entonces, pongamos en valor lo que significa el mercado alemán para Gran Canaria. Pongámoslo en valor. El año pasado, y el volumen no es lo importante, pero en este caso es un tema que hay que destacar, 840.000 pasajeros, 800.000 turistas aproximadamente. Un dato bastante bueno, bastante bueno con respecto al año anterior, incluso con respecto a la época prepandemia, que aunque sea todavía ligeramente negativo, un dato aceptable si vemos esto. Si vemos esto. Pongamos en valor lo que significa el mercado alemán para Gran Canaria en volumen y en lo que nos aporta también en gasto. El gran problema viene dado por las líneas de bajo coste en Alemania. Las líneas de bajo coste representan muy poco en Alemania. Después de la pandemia, EasyJet salió o recortó presencia en Alemania de forma importante y Ryanair también. Se quejan mucho de los altos impuestos de los aeropuertos. Y este es el gran hándicap que tiene actualmente Alemania, ¿no? La poca presencia de líneas de bajo coste. A eso se suma que el gobierno alemán es muy proteccionista con las propias compañías aéreas, Condor, Eurowings, Lufthansa, etc. Y siempre trata un poco de ponerse del lado de las compañías aéreas alemanas a la hora de dirimir. Las cuotas de mercado en invierno, ahí lo vemos, EasyJet muy baja y en verano 2023 pues también relativamente baja, ¿no? Ryanair, ok, tiene una presencia un poco mayor, pero si vemos comparado con Eurowings, copa el 50% del mercado. Esto es solo bajo coste, ¿no? Bueno, lo que ya he comentado, básicamente las capacidades totales aún por debajo y los diferentes problemas y ¿cómo se llama? Desafíos que se le vienen encima al sector aéreo, ¿no? Sobre todo en cuanto a sostenibilidad, innovación, combustible limpio, etcétera. Todo eso va a encarecer más el viaje. En cuanto a destinos, en el bloque de arriba a la izquierda, los destinos españoles principales, es decir, España, Islas Baleares, Canarias, Gran Canaria. Pasajeros en el año 2023 con respecto a 2019. Ninguno alcanza todavía el nivel de 2019. En el centro, los que están en positivo, pasajeros, no turistas,
Turquía, sabemos la comunidad turca que hay en Alemania, 33% con respecto al año 2019. Y en la parte de abajo, resto de países, vamos a decir, competidores, todos en negativo o profundamente en negativo. La variación del precio medio del paquete vacacional en 2024 se modera bastante. En los años anteriores hemos hablado de un 15, 12, 20% de incremento del precio. Para el año 2024 hay una moderación importante del precio medio de los paquetes turísticos. La media es del 6%, en España del 8%. Bueno. La evolución de la facturación online y offline conjuntamente para el verano 2024, un dato importante. Esto es facturación, no son clientes. 49% por encima del año pasado, es por encima del verano 2023 a día de hoy. Gran Canaria. Egipto sufre la situación del conflicto en Gaza. Lo hemos oído mucho también, ¿no? Cancelaciones importantes de paquetes y demás, sobre todo ahora para invierno. Probablemente nos hemos beneficiado en algún punto. Y se refleja aquí también para verano. Y yo creo que el gran competidor a corto o medio plazo es sin duda Turquía para España, ¿no? Que es el principal destino turístico de los alemanes, es Turquía. Las previsiones y medidores nos dicen que la facturación continúa al alza y además de forma muy fuerte. En verano 2024 está ya un 51% por encima del verano de 2023, es decir, la gente gasta, los que viajan gastan, y un 8% por encima de 2019. Se recuperan las cifras, la facturación prepandemia, y en el invierno 2023-2024, el actual, tenemos un 31% por encima del invierno pasado y un 12% con respecto al invierno 2018-2019. Clientes, 14% menos. Es decir, estamos todavía ahí en esas cifras. El año pasado eran de menos 30%, O sea, hay una receta de recuperación, pero seguimos con menos clientes. El índice de confianza de las agencias de viaje, pues lo vemos que en el pico típico de enero, febrero del año pasado fue muy alto, luego hubo una bajada importante y hacia final de año aquí, pues también afectó bastante todo el conflicto en Gaza, ¿no? Y la cuota de mercado de facturación online frente al offline, en el plazo de 5 años, el online se ha situado en un 40% de cuota de facturación para el próximo verano, frente al verano 2019, donde apenas el online copaba el 20%. La facturación de las agencias de viajes alemanas por área de negocio las tenemos ahí, son todas bastante altas, tanto frente a 2022 como frente a 2019. Billetes de avión, menos 4,5%, billetes físicos, o sea, facturación alta, vuelos, billetes de avión por debajo. Sí, se venden menos billetes, se venden muy caros. Y estas pueden ser un poco las conclusiones de la presentación que les acabo de hacer. La previsión para 2024, más facturación que en 2019, pero con un 15% menos de clientes. Vuelven las reservas tempranas, el viaje organizado recupera terreno, especialmente el paquete turístico. La facturación viene impulsada principalmente por lo que todos conocemos, es decir, los países del Mediterráneo, donde podemos meter obviamente a Canarias, los cruceros y el lento regreso de la larga distancia. La inflación, la innovación y la sostenibilidad va a seguir encareciendo el vuelo. Se siguen cerrando alianzas entre turoperadores, aerolíneas y otras. Los portales siguen creciendo y buscan el margen en el paquete turístico. Las agencias de viajes se ponen del lado de la digitalización y con menos volumen de reservas intentan ganar más dinero, es decir, más peso económico, y la sostenibilidad con un montón de proyectos, compromisos y comunicaciones, y sobre todo la sensibilidad por parte del cliente en lo social y por el cambio climático. Y este es el punto donde yo me despido de ustedes. Espero que hayan visto algunas cositas interesantes. Cualquier pregunta que tengan, tenemos luego la oportunidad de, por supuesto, solventarla. Preguntas fáciles, sobre todo, por favor, solamente. Y nada, doy paso a mi compañera Noelia Medina. Muchas gracias. Bueno,
Buenos días a todos, sobre todo bienvenidos a los que no había saludado fuera, que fueron unos cuantos. Tuvimos un problema con la presentación y estaba dentro con los técnicos. Una vez que Fernando ha presentado majestuosamente los datos políticos y económicos, macrodatos económicos y políticos de Alemania, lo que toca ahora es básicamente aterrizar al turista alemán en Gran Canaria, nunca mejor dicho. Y vamos a empezar por ver lo que dice el ISTAC del número de turistas alemanes que llegaron en 2023 a Gran Canaria. A ver si funciona el puntero. No, bueno, en definitiva, llegaron, como pueden ver en la pantalla, 819.660, casi 820.000, se oye bien, ¿verdad? ¿Sí? 820.000 alemanes en 2023, el año pasado, es decir, hubo un aumento de casi 100.000 alemanes, un aumento considerable. Nunca antes, salvo en 2015, el salto de 2015 a 2016, habíamos tenido un aumento tan importante, o sea que no podemos quejarnos. Es verdad lo que decía Pablo antes, que de cara a por temas políticos y demás, pues han tomado el número de clientes y demás, de turistas, como arma arrojadiza, pero vamos, que no tenemos motivos para preocuparnos por el número de clientes, porque si lo tomamos como referencia vemos que ha sido bastante positivo. Si tomamos este dato además en referencia o dentro del ámbito de las Islas Canarias, vemos que seguimos siendo líderes en la llegada de turismo alemán en Gran Canaria. Fíjense, 874.742, hay un baile con la cifra anterior, pero es porque este dato es del viernes pasado, que es cuando cerramos el año pasado. En cuanto a la estacionalidad del turismo alemán, vemos que sigue siendo un turismo de la temporada alta en invierno, es una cosa evidente. El alemán sigue huyendo de Alemania por el frío, es decir, viene en invierno. En verano es muy complicado competir con otros destinos que tienen cerca, a los que pueden acceder con el coche, o la propia Alemania, que tiene destinos preciosísimos, como es el caso del norte, Sylt y demás. Es muy difícil luchar contra la estacionalidad. En cuanto a la previsión de plazas aéreas, el mercado alemán va a quedar este año, 2024, prácticamente igual que el año pasado. Ese menos 1,5 quedará regulado en los próximos meses, probablemente. Las líneas aéreas pondrán más vuelos, es decir, que probablemente los 2 años sean como muy equilibrados en cuanto a las plazas aéreas. Lo vemos aquí, vemos los porcentajes. Aquí faltaría añadir el 2024, pero quedaba la diapositiva como muy recargada. Se las dejo un momentito por si quieren ver las variaciones, pero vamos, que probablemente quede, como decíamos, muy igualado el tema de la conectividad aérea. Vamos a ver el perfil sociodemográfico del turista alemán que nos visitó en 2023. Esta diapositiva es muy esperanzadora. ¿Por qué es esperanzadora? Porque hace 10 años este porcentaje de aquí superaba el 50%, es decir, éramos un destino de mayores. Y así nos veían la gente, los austríacos sobre todo, la gente joven austríaca, que apestaba de Gran Canaria, porque decía, ¿cómo vamos a ir a Gran Canaria si es el destino de nuestros abuelos, de nuestros padres? Fíjense ahora, 24%, 24%, 24%. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido el relevo generacional, eso que es tan apreciado por cualquier destino turístico. Es decir, que tengamos de dónde tirar en los próximos años. ¿Y cómo se consigue eso? Eso se consigue a través de campañas, de promociones, donde demos a conocer nuestro destino desde un punto de vista totalmente distinto. Un destino donde se practica deporte, donde se practica turismo activo, donde se puede disfrutar totalmente de un destino diversificado. Vamos a ver a continuación cuál es el perfil del turista que llegó, el turista alemán, a Gran Canaria, pero ya desde el punto de vista de su comportamiento. ¿Qué motivó a viajar al turista alemán? Cuando estaba en Alemania, ¿qué le hizo moverse? ¿Qué le hizo buscar un viaje? En primer lugar, en concordancia total con lo que decía Fernando, vivir, disfrutar otros sitios, otras gentes, fíjense, el 54%. Y en segundo lugar,
la tranquilidad y el descanso. Eso tan anhelado por todos, no solo por los alemanes. ¿Y cómo viaja o cómo tiene la intención de viajar? O por lo menos los que vienen a Gran Canaria vienen mayoritariamente en pareja, el 60%. Se informa, esto tiene mucho que ver, cómo se informa, tiene mucho que ver con la diapositiva anterior. Recuerdan que decíamos que la mayoría, que era esperanzadora la diapositiva anterior porque hemos ganado un turismo joven. Ese turismo joven son nativos digitales. ¿Dónde se informan los nativos digitales? Mayoritariamente en Internet y en redes sociales, en foros, ¿verdad? Y, bueno, los repetidores, evidentemente, en visitas anteriores, ¿sí? En detrimento, fíjense, de los amigos o familiares. Si recuerdan a las presentaciones de hace unos 10 años, aquí, aquello que tenemos ahí, el 29%, habría que sumarlo aquí. Es decir, los abuelitos de 60 años tomaban como fuente de información amigos y familiares, y ahora se ha tornado la historia y pasa a Internet y redes sociales como fuente de información básica. Los atributos que hicieron que el turista alemán viniera a Gran Canaria y no a cualquier otro destino, Tenerife, Península, etcétera, fueron, lógicamente, si viajan en invierno mayoritariamente, el clima, nuestra seguridad, la tranquilidad, el mar y una oferta alojativa de primer nivel. ¿Dónde compra su vuelo? Esto es curioso, ya lo comentaba Fernando antes y además es un clásico del turista alemán. Se informan en Internet, pero no lo compran en Internet. Se informan en Internet, pero lo compran al turoperador. Compran al turoperador, pero tampoco hay que desdeñar esto, el 28,38% que compra el vuelo directamente a la compañía aérea. Y en cuanto al alojamiento, eso sí, siguen comprando también al turoperador con un menor porcentaje directamente al alojamiento. El alojamiento que más suelen comprar sigue siendo el hotel de 4 estrellas con media pensión o pensión completa y el todo incluido. Y este 25% es súper esperanzador, o al menos yo quiero leerlo así, 25% que solo compra el alojamiento y el desayuno y que entiendo que se corresponde con ese público más joven que compra solo alojamiento y desayuno porque lo que quiere es coger su mochila y echarse a conocer la isla, que es el que en realidad para mí es el que interesa porque redistribuye todo el gasto turístico por toda la isla, consume el destino. También es súper esperanzador y positivo del turista alemán este dato. Es el turista alemán el que más estancia media presenta en Gran Canaria. Fíjense, la media, perdón, esto tendría que ser días y no porcentaje. El turista medio está 10 días, el alemán 11,6. Eso supone más gasto turístico. ¿Qué actividades de ocio realiza en Gran Canaria el turista alemán? Pues justo lo que venía buscando, lo que le hacía salir de la comodidad, del día a día en Alemania. Playa, pasear, visitar la isla, piscina, gastronomía, es decir, actividades de ocio que se engloban dentro del tipo de turismo sol y playa, cultural, wellness, golf, rural, y que evidentemente desarrollan en estos sitios de la isla. Dunas de Maspalomas, Las Palmas, evidentemente la cultura, Puerto de Mogán, el interior, etc. Y aquí llegamos a la espinita, a la puya. ¿Y por qué digo lo de la puya? Porque hasta hace aproximadamente 8 años, una de las cosas que nos enorgullecía del mercado alemán es que presentaba más del 75% de grado de repetición. O sea, que más del 75% de los alemanes que nos visitaban eran repetidores. Fíjense, 2018, miren cómo ha caído el nivel de repetición. Eso para cualquier destino es un motivo de preocupación. Y tendríamos que pensar a qué se debe esto. Podríamos pensar, de mi pequeña lógica, a que puede estar relacionado con ese aumento del público más joven, del turista más joven. El turista más joven quiere ir
dando saltitos de un destino a otro, conociendo destinos nuevos y no es muy propenso a repetir destinos. Puede pensarse que es por eso. Pero también el turista más joven es un turista más concienciado, más responsable, que si no ve mejoras en los destinos se van a otros destinos. También puede pensarse de esa forma. O puede pensarse que está relacionado con la satisfacción y la satisfacción también está bajando. No sé, eso lo podemos dejar. Esta diapositiva la podemos dejar después para el coloquio, si quieren, si les parece, y la comentamos entre todos. Fíjense, también están cayendo las repeticiones. Yo recuerdo en una feria conocer a un agente de viaje de turismo gay que me dijo que había venido, bueno, Manolo Olguía también lo conoció porque estuvo aquí en un fan trip, que había estado más de 50 veces en Gran Canaria. Un chico de mi edad, flipante. Fíjense las repeticiones, cómo están cayendo, y fíjense cómo suben la de 1 a 2 veces, lo que les decía, la gente joven. Quizás la repetición, esta bajada de repetición está íntimamente ligado con la edad del turista más joven. Puede ser esta la explicación. Bueno, llegamos a un punto importante, el gasto turístico, que es uno de los puntos que más interesa siempre a cualquier destino turístico, y vemos que efectivamente el mercado alemán, el gasto ha subido, supuso en 2023 un 21,19% sobre el total de otros mercados. Por turista consumieron 14,82% más, y vemos que donde ha subido también, evidentemente, es en alojamiento y transporte. Las regiones alemanas que más aportan a Gran Canaria, eso es un dato muy lógico, de donde vienen más turistas, sería Düsseldorf, Múnich y Stuttgart, ¿vale? Son las regiones donde tenemos mejor conectividad aérea, pero por otra parte también son las regiones con más perras de Alemania, por lo tanto también es lógico que sean las regiones que más aportan. Llegados a este punto, es obvio, después de ver estos datos, que el mercado alemán es un mercado prioritario para Gran Canaria. Por número de clientes, 816.000, bueno, 819, casi 820. Por estancia, 11,6, los que más estancia tienen. Por fidelidad, ¿alguien más dijo algo por ahí? Oye, por gasto, efectivamente, por gasto. Por lo tanto, vamos a ver cómo lo recogen los objetivos estratégicos de nuestro plan estratégico, lo recogen como efectivamente un mercado prioritario, y como principales objetivos para el mercado alemán se propone incrementar la comprensión del destino, aumentar las llegadas, mejorar la conectividad aérea, aumentar el gasto diario, aumentar la estancia media, contribuir a la dispersión geográfica de la isla y fidelizar a los clientes. Estos objetivos se consiguen en base a, trabajando los productos estrellas de Alemania, que evidentemente si ellos viajan en verano y vienen buscando clima, los productos estrellas del mercado alemán son el sol y playa y el turismo activo, aderezado además con naturaleza, golf, wellness y últimamente además con las denominaciones de la UNESCO, es decir, Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera y el Starlight, el sello Starlight, que son los pilares, algunos de los pilares básicos del turismo sostenible. Bien, pues tenemos los objetivos básicos, principales, tenemos los productos y ahora en aquel momento cuando decidimos llevar a organizar las campañas en 2023 es buscar con quién hacer las campañas, dónde hacer las campañas, y para eso tenemos dos indicadores básicos que son dónde se informan y dónde compran. Dónde se informan está claro, se informan en Internet, clarísimo, y dónde compran también la turoperación. Entonces la turoperación tradicionalmente ha sido una forma de abrir mercados y de garantizar la conectividad. Nosotros somos un mercado ya consolidado, no nos van a abrir más. Pero lo que sí está claro es que la turoperación para nosotros es una forma de abrir demanda, de generar demanda. Por lo tanto, con ellos, a ellos los incluimos siempre en la estrategia, nuestra estrategia, en forma de campañas co-marketing. De alguna forma nos beneficiamos del conocimiento que ellos tienen también de sus clientes y
del conocimiento que ellos tienen de sus clientes, además de sus grandes departamentos de marketing, que son unas bestias, los departamentos de marketing que tienen, por ejemplo, TUI Alemania o FTI, cualquiera de ellos. Y por otro lado, que son campañas con ellos que llevamos a cabo año tras año, con lo cual se convierten en conocedores absolutos del destino. El año pasado, por ejemplo, desarrollamos campañas con FTI, con TUI, bueno, evidentemente con Alemania, Schau Insland Reisen. Fíjense en el tipo de acciones. La mayoría son acciones online porque evidentemente nosotros tenemos que medir cada una de las acciones, la rentabilidad de cada una de las acciones que realizamos, y las online son las ideales en este caso. No vamos a pararnos mucho en ellas. Seguimos con campañas con marketing, Der Touristik, Altours, TCS, RTI, lo que les decía, mostramos nuestro interior, mostramos el tema del patrimonio de la humanidad, mostramos absolutamente todo lo que Gran Canaria tiene por descubrir. Otras acciones con la intermediación, más allá de las campañas de co-marketing, fueron los roadshows, eventos tipo congreso, como el de TSS en el que estuvo Fernando, y luego ya los fan trips, que para mí los fan trips son la reina indiscutible de las acciones con la intermediación. ¿Por qué? Porque el fan trip supone la reinversión directa del dinero promocional, del presupuesto promocional. Se queda absolutamente todo aquí en las empresas turísticas Gran Canarias. La guagua, el guía, el restaurante, etcétera, etcétera. O sea, es sostenibilidad económica y social el tema de los fan trips para mí. Y además ellos se llevan una vinculación emocional con el destino si uno crea un programa atractivo. Seguimos. Otro tipo de eventos, seguimos con los fan trips, las ferias, FAV, la revista que ya nombró antes Fernando, que todos conocen. Y luego ya también, esto era con las intermediación tipo tour operador y agencias de viajes, pero también hemos potenciado la venta directa a través de portales y OTAs. Y las más importantes, Envía, Holiday Check, eDreams, Expedia. Y para terminar, también para potenciar la venta directa, al público final estuvimos en Museum Superfest, que es un evento de corte cultural en Frankfurt, y luego ya pues potenciamos, colaboramos, organizamos también viajes de influencers de tipo lifestyle, cultural, con gastronomía, etc. Y por supuesto los press trips, que también ayudan a divulgar los encantos del destino. Y nada, lo dicho. Luego, si quieren, me comentan, me preguntan, me hacen alguna apreciación de la presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos por venir y le toca a Pablo. Bueno, pues primero muchas gracias a Fernando por esa introducción general sobre las tendencias del mercado alemán de forma general, ¿no? Cómo se está comportando el mercado, creo que es muy interesante. Al final Fernando vive en Berlín, como saben, está basado allí, aunque se patea Alemania y Austria entera. Está todo el día en un tren, en un coche, en un avión. Pero bueno, al final una persona que está allí basado y tiene ese conocimiento, pues para los que no somos alemanes es una visión muy realista y muy interesante. Y después Noelia pues ha hecho una aproximación de lo que estamos desde Turismo de Gran Canaria trabajando, cómo lo estamos trabajando, cómo trabajamos el canal, con quién nos relacionamos, cómo lo estamos haciendo y también el perfil ya ad hoc de ese turista alemán que viene a Gran Canaria. Así que a los dos muchísimas gracias por la presentación, muy interesante la verdad. Entonces vamos a pasar a la pequeñita mesa redonda que hacemos ya para acabar. Entonces lo primero, aunque yo siempre tengo alguna pregunta preparada, pero si alguien tiene alguna pregunta sobre la presentación que ha visto tanto a Fernando como a Noelia, si quieren hacer algún comentario, alguna inquietud, pues por favor levanten la mano y les paso el micro para que… Bueno, Pablo Guillén ya es el primero en hacerla.
Sí, hace falta micro porque Bueno, lo grabamos, Pablo, tenemos que grabar tu pregunta. Canto entonces. La Que grabamos. siempre tan interesante. Nada, evidentemente enhorabuena, todo muy interesante y muy bien que esté colgado para luego poder darle una segunda y quizás tercera lectura. Y para Fernando, un poco una cosa que nos preocupa a los hoteleros es la situación un poquito de FTI. Hablas que el mercado está con importantes subidas, si sabes tan bien cómo están ellos. Y a mí me preocupa un poquito porque estas cosas empiezan a salir en enero, febrero, marzo, que es cuando más venden los turbadores, porque es cuando más les hace daño también, porque les toca la línea de flotación en cuanto a la facturación, ¿no? Sí, quizás, porque yo he hablado con gente de FTI que les preocupa eso porque les afecta los periodos fuertes de venta y les hace perder evidentemente liquidez, ¿no? Pero bueno, básicamente, ¿qué información podrías tener de FTI? ¿Qué te cuentan las agencias? ¿Qué percibes todo en Alemania? Gracias, Pablo. Sabíamos que iba a haber esta pregunta hoy. Fernando. Bueno, gracias, Pablo. La situación de FTI, bueno, lo primero que nada es que no es nueva, ¿no? No es la primera vez que sale algo, ¿no? Con respecto a FTI. Recuerdo el año pasado, si no recuerdo mal, e incluso antes de la pandemia también hubo un momento de inestabilidad para FTI. Hay un montón de lecturas para la situación de FTI. Hay una realidad, que es que FTI tomó diferentes créditos del gobierno alemán y también del Bundesland Baviera en su momento durante la pandemia y no los ha devuelto. La mayoría de las empresas los ha devuelto, ¿no? TUI ha devuelto íntegramente todo el dinero, muchos, miles de millones. Lufthansa ha devuelto muchos miles de millones. FTI no lo ha podido hacer, y no solamente eso, sino que ha tenido que refinanciar. O sea, hablamos de aproximadamente 600 millones de euros. Eso es un punto de intranquilidad que existe. Detrás de FTI existe un inversor importante, que es la familia Sawiris, con muchísimos hoteles y alojamientos en la zona de Egipto principalmente, que no vive un buen momento. En general, después de la pandemia, es una región que no ha conseguido arrancar bien, y eso lo han notado los hoteles de las familias Sawiris. Ahí también hay un punto donde, obviamente, no entra dinero. FTI se ha volcado a lo largo de los últimos años muchísimo en este tipo de destinos, sobre todo Egipto, Turquía, Túnez, y ha dejado de lado, en mi opinión personal, y las cifras también nos lo dicen así, destinos de sol y playa tradicionales, sobre todo en España. Las cifras han bajado alarmantemente. Ahora es difícil para ellos recuperar ese terreno de forma rápida y fugaz. Entonces, y luego hay otra lectura, y no sé si todo el mundo sigue esto, pero, a ver, es que hay un trasfondo un poco más largo. Hay una polémica o probablemente una de las grandes problemáticas en el turismo alemán de los últimos años ha sido el trasvase de datos ilegales por parte de RTK a FTI. Vale. Este tema no se ha aclarado. En RTK han salido personas o han cambiado de posición, vamos a decir mejor. No han salido, han cambiado de posición. Y FTI se ha beneficiado mucho de eso. Todavía no se sabe muy bien con qué objetivo y a cambio de qué. Entonces, hay una cooperativa de agencias de viajes que ha cogido mucha fuerza en Alemania, que se llama VUSR, liderada por Maria Linhoff. Y ella es el gran azote de RTK y de FTI. Toda la polémica que ha salido la semana pasada ha salido a raíz de unas declaraciones que ha hecho Maria Linhoff, que es altamente estimada en el sector turístico por ser una persona que dice las cosas claras. Ha llegado al Bild-Zeitung, al Bild, al periódico más vendido de Alemania. Esas declaraciones de Maria llegaron al Bild, diciendo que FTI está en un momento muy crítico y de probablemente impago. Hay varias lecturas, pero esa es un poco el panorama que tenemos, ¿no?, con respecto a FTI. Ellos han pedido tranquilidad, pero bueno, la realidad es que es un tour operador que no está bien, pero no puedo decir que va a quebrar mañana o similar. No lo sé, yo no lo sé. Gracias, Fernando. De todas formas, nosotros la semana que viene vamos a estar en ITB, vamos a estar en Berlín y vamos a tener reuniones con todos los tour operadores, incluidos FTI,
Por lo tanto, nosotros, lógicamente, le vamos a preguntar por todas estas noticias que está diciendo Fernando que están saliendo en la prensa alemana y en la prensa especializada. Les vamos a preguntar, les vamos a pedir explicaciones y con cualquier información que no tengan, nosotros se la vamos a trasladar a las personas que nos estén acompañando en ITV y después a los que se queden en Gran Canaria a la vuelta, que así lo soliciten. O sea que nosotros, lógicamente, somos los primeros interesados en saber qué está pasando, qué está ocurriendo y lo vamos a preguntar la semana que viene. Gracias. ¿Alguna pregunta? Creo que, no sé si sí, ¿no? Astrid, creo que quería preguntar alguna cosilla. Cuando estábamos viendo las estadísticas, vi que Tenerife sí ha recuperado ya las cifras del 2019 y las ha sobrepasado. Creo que es una razón para preocuparnos. Yo creo que tiene mucho que ver que hay mucho obsoleto en el sur, no tanto por parte de los hoteleros o por los apartamentos, que creo que todos han hecho sus deberes, pero seguimos allí con unos centros comerciales totalmente obsoletos y parece ser que no vamos adelantando en ese sentido nada. No sé si tenéis algo más de información sobre eso, porque creo que es preocupante. Bueno, yo creo que son varios temas, ¿no? Con lo que tú dices, Astrid. Por un lado, nosotros no estamos preocupados por las cifras de turismo que estamos recibiendo en Gran Canaria. No estamos preocupados. Hemos recibido 4.300.000 turistas. El año 2017, 2018, hablamos de años récord. En nuestra historia recibimos 4,5 millones, 4.600.000. Donde me acuerdo que esos años tuvimos dificultades en la isla para gestionar ese número de turistas, porque no hay que olvidar que, y esto pasa, cuando uno está lleno, pues es más difícil dar un buen servicio. Hablo a nivel destino, ¿no? Aquí estamos todos involucrados, el propio destino, por la parte pública, los propios alojamientos, las empresas de servicios, etcétera. 4.300.000 turistas es una cifra que ahora mismo la isla está recibiendo y lo sabemos, y ustedes son hoteleros, que estamos prácticamente llenos, porque además una de las cosas que ha ocurrido es que tras la pandemia hemos perdido también camas alojativas, por lo tanto la capacidad alojativa de la isla es inferior a la prepandemia. Por lo tanto, no estamos preocupados por el número de turistas. Otros mercados, lo comentábamos hace 3 semanas, es verdad que era una presentación distinta porque estábamos hablando de la reputación online, no sé si se acuerdan, algunos de ustedes estaban presentes, y yo aproveché la presentación de la reputación online para hablar de las cifras que justo habían salido el día anterior sobre los mercados y los países que recibimos. Hemos tenido incrementos espectaculares antes de prepandemia, el mercado francés, el mercado italiano, Polonia, mercados que han subido notablemente. Recibimos ya 120.000, 130.000 turistas de este tipo de nacionalidades. Solamente el mercado alemán y el mercado nórdico no se han recuperado a las cifras prepandémicas. Estamos hablando que hemos recuperado, y lo decía Noelia antes, respecto al año pasado, del mercado alemán, 100.000 turistas. 100.000 se dice pronto, pero eso es solamente lo que recibimos en italianos o en franceses, es decir, es casi un país esa recuperación. Y aunque sé que son importantes para muchos de ustedes estos mercados, para nosotros lo son, el mercado alemán, el mercado nórdico, por ejemplo el mercado británico, que se ha convertido ahora en el número 1, el mercado británico es el número 1 que recibimos en Gran Canaria. Esto ha sido un cambio de tendencia total. Recibimos 960.000 británicos, casi 1 millón. Esto pasaba hace unos años con el nórdico, recibíamos 1 millón de nórdicos, ahora estamos recibiendo casi 1 millón de británicos. Ha habido un trasvase de nacionalidad, pero la carga de la isla es la misma. Es decir, lo que ha habido un cambio de nacionalidad. Hoy estamos hablando del mercado alemán, donde repito que no estamos preocupados por el número de turistas alemanes. Creemos que estamos recibiendo un turista que está gastando más, los alojamientos están facturando más, la estancia media es superior al resto de mercados. A mí la cifra de 820.000 alemanes me parece bastante buena. ¿Compararte con otros lados? Pues dependerá de la carga alojativa que tengan otros destinos también, ¿no? Seguramente estás hablando de un destino distinto al de Gran Canaria, donde tiene una carga alojativa distinta, una capacidad alojativa distinta. Es que nosotros estamos prácticamente llenos. Entonces, no podemos crecer en todos los mercados todos los años. Esto tiene que tener también la carga está limitada y eso es una realidad.
Lo digo de cara a las comparativas, ¿no? Que hay que ver la totalidad de lo que recibimos, no solamente la particularidad de un mercado concreto o de un año concreto. Por eso es lo de las cifras, ¿no? Es todo el día, y esto le pasa mucho a la gente de la prensa, que solamente ve el porcentaje que creciste respecto al año pasado, nada más. Es que hay que ver mucho más, la facturación, ese gasto, cómo se está distribuyendo, son muchos más los aspectos que tenemos que analizar, ¿no? Eso respecto a la comparativa. Y también preguntabas. Es verdad, y los centros comerciales. Es algo que nosotros no tenemos una competencia directa con eso. Sé que se encargó un estudio que se hizo para saber cómo estaban los centros comerciales en Gran Canaria. Se hizo un estudio pormenorizado de cada uno de los centros comerciales. Esto se hizo hace casi un año. Ese estudio se compartió con los ayuntamientos involucrados, porque son competencias urbanísticas que tienen que ver con lo municipal, y además se compartió también con los propios propietarios, porque al final lo que tienen los centros comerciales es que son propiedad privada y tienen que ver con la distribución que tiene cada centro comercial, que muchas veces lo que decía que son propiedad privada. Entonces, al final, en algunos centros comerciales, ¿qué nos pasa? Que la propiedad está atomizada, que son muchísimos propietarios que tienen locales dentro de esa comunidad y no se ponen de acuerdo. Son los propios propietarios de las comunidades que no se ponen de acuerdo. Pues es un tema muy complejo, porque implica la parte de la propiedad privada que se tiene que poner de acuerdo, que tienen que estar de acuerdo en hacer una inversión, en hacer una remodelación, y muchos no están de acuerdo. La parte urbanística que tiene que ver con lo municipal, con los ayuntamientos. Y después puede haber una ley, que eso ya es el Gobierno de Canarias, que es quien legisla, para que a lo mejor haya una ley global de toda la Canarias donde diga, pues en esta zona se puede hacer esto, para que incentiven, por ejemplo, pues una demolición, un cambio o una obra, ¿no? Nosotros ese estudio sí lo encargamos nosotros, que no tenemos la competencia, pero lo hicimos porque sabemos que es una preocupación del sector, y es una preocupación nuestra del destino, porque efectivamente eso está pasando y no están bien los centros comerciales. Y lo que hemos hecho es ponerlo a disposición de las partes involucradas para que puedan tomar acción. Gracias. Seguiremos intentándolo. Gracias, Astrid. ¿Alguna pregunta más? Seguro que sí. ¿No? Bueno, yo le voy preguntando mientras, si no surge otra pregunta, pues quería preguntarle a Pino, ¿no? Como jefa de promoción turística, en el mercado alemán estamos hablando que, y lo decía Noelia, el turismo activo es muy importante, es uno de los motores, es uno de los motivadores que hace que vengan a Gran Canaria, y Gran Canaria se ha convertido, yo creo, que en un destino de turismo activo importante. Por la otra parte que no son mercados, la parte de producto que también trabaja pues Pino, y para que tenga cierta representación hoy aquí también, pues quería preguntarle por el turismo activo, ¿no? ¿Cómo estamos dando respuesta, Pino, a esa demanda de los clientes, por ejemplo, alemanes o de otras nacionalidades respecto al turismo activo en Gran Canaria? Pues bueno, ya en otras ocasiones seguro que todos me han oído hablar del importantísimo esfuerzo que hacemos en patrocinios de eventos deportivos que nos ayudan a colocar la imagen de Gran Canaria en esos destinos como un lugar para la práctica de deporte. Y yo hoy voy a dar una buena noticia. Yo voy a contar la parte positiva de Gran Canaria, que siempre me gusta, ¿no? Cuando tenemos estas presentaciones, si hay alguna novedad, contarla. Hay un evento en especial del que nos sentimos especialmente orgullosos, que es la Track Gran Canaria. No sé si todos han tenido la oportunidad de ver el éxito de participación, 4.000 corredores. Lo importante de esos 4.000 corredores de más de 70 nacionalidades no es solo la prueba en sí, sino que muchos de ellos vienen a lo largo del año a practicar esa carrera porque tienen en su objetivo ganarla algún año. Y la novedad de la que estamos súper orgullosos en Turismo de Gran Canaria es que, fíjense, el peso que ha cogido Gran Canaria, que el circuito mundial de trail va a llevar el nombre de Gran Canaria, es decir, se va a llamar Gran Canaria World Trail Majors. Es decir, que el que vaya a correr en Hong Kong va a correr una carrera que se va a llamar Gran Canaria World Trail Major. Es decir, va a ser la de Hong Kong, pero puntuable para ese mundial. Sí, esa noticia es reciente, de hace 2 días, y me gusta compartirlo con ustedes, que del sector hotelero, en su mayoría, de la turoperación y agentes de viaje, a lo mejor no conocen tanto esa faceta de Gran Canaria en el patrocinio de eventos.
En nuestro portal, en la web, podrán ver todos aquellos que patrocinamos a lo largo del año, de los que el 70% se dedican al turismo activo. Hay otros que van destinados a turismo cultural, obviamente, pero en su mayoría es turismo activo. Y bueno, yo creo que todo esto ayuda, porque además muchas de esas pruebas, y en especial la Track Gran Canaria, tiene un especial cuidado con el medio ambiente, Pablo, porque además se desarrolla en gran medida en lo que es la reserva de la biosfera. Y tienen unas medidas contempladas en su plan de ejecución del proyecto que son un ejemplo de cara a la parte ambiental de la sostenibilidad, al margen de la social y económica, porque redistribuyen la renta por todo el recorrido que corre la Track Gran Canaria, con lo cual, pero ese es solo un ejemplo, hay muchas más y yo les invito a todos que lleven un seguimiento en nuestras redes sociales y en la web de todo lo que Gran Canaria patrocina a nivel deportivo. Muy bien, muchas gracias. Sí, la verdad que el patrocinio, ¿no? El World Trade Majors lleve ahora el nombre de Gran Canaria, y eso digamos que es el circuito. Esto es como la PGA o el circuito de los 5 Grand Slam de tenis, ¿no? Que están todos conformados dentro de un circuito. Pues ahora ese circuito, donde la Gran Canaria participa como una prueba más, pues tiene el nombre de Gran Canaria, y con todo lo que eso conlleva, no solamente es el nombre, sino el posicionamiento, las acciones de marketing y de promoción que se pueden hacer en todas esas pruebas con el nombre de Gran Canaria. Astrid, haces unas preguntas siempre tan interesantes que me he dado cuenta que no te lo puedo responder una sola vez. O sea, me quedé algo. Y me quedé pensando mientras Pino hablaba, que tú sabes por qué hemos conseguido recibir 4.300.000 turistas y superar la cifra de destino de pre-COVID, aún sin haber recuperado los 2 mercados más importantes para Gran Canaria, que son el nórdico y el alemán, que eran los prioritarios, ahora ya el británico lo ha superado. Porque desde hace unos años el equipo de turismo de Gran Canaria ha hecho un esfuerzo increíble por diversificar los mercados. Y ha hecho un esfuerzo increíble por ir a sitios donde otros, me refiero al sector, ni lo había pensado. Hemos trabajado en los países del este, y antes, Pino, creo que fue muy interesante la diapositiva que hicimos de introductoria de todos los sitios donde estamos yendo, todos los mercados como Italia, como Francia, como Polonia, como Bélgica, como países del este, como China, como Estados Unidos. Pues todo esto nos está permitiendo que, sin haber recuperado los 2 mercados más importantes para Gran Canaria, hayamos superado la cifra total de turistas que recibimos. Y eso también tiene una segunda lectura que a mí me parece interesantísima, que ya lo habíamos pensado hace unos años en Turismo Gran Canaria, y es que nunca depender en la mayoría de un solo mercado. Y esto le pasa a otras islas en las Islas Canarias, que tienen una dependencia muy fuerte de algún mercado en particular. Y eso, cuando ese mercado, como ahora el británico, está en auge, son toda alegría. Pero cuando mañana viene un problema que se puede llamar Brexit o inflación o cualquier problema geopolítico, si estás en manos sobre todo de un solo mercado, tienes un problema. Y si algo tiene Gran Canaria respecto a otros destinos competidores, es que tenemos una amalgama de mercados que no nos hace dependientes de ninguno. Y eso es una cosa que cuando hacemos y nos reunimos con personas, con gestores de destinos turísticos en otras partes de España, pues nos lo suelen apreciar. El que hemos diversificado muy bien el tipo de nacionalidades y no nos hace depender de un solo mercado en su mayoría. Lo cual, fíjate, otra buena noticia para el turismo, gracias a tu pregunta, Astrid. Bueno, pues no sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, no sé si los componentes de la mesa quieren añadir algo más. Noelia, Fernando, Pino. Pues nada, agradecerle sobre todo a Noelia, a Fernando, a Pino, que nos hayan hecho la presentación, que nos hayan acompañado. A ustedes por venir, porque al final nos van a faltar sillas y esto es una magnífica noticia, de verdad, nos encanta que nos acompañen. Sabemos que es un esfuerzo venir a las presentaciones porque tienen agendas complicadas, pero de verdad que los hacemos con mucho cariño y nos encanta que nos acompañen. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy.